Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Nanica. Muchos mensajes donde adivinaban ese acertijo que ponías, esas letras, estas iniciales, AFK. Pues hay muchos que han acertado. Andreas Faber-Kaiser. Casi nada. También puede que haya mucha gente joven que no sepa quién es Faber-Kaiser, Andreas Faber-Kaiser. ¿Quién fue? Aunque lo decimos muchas veces, hay hombres que trascienden a la muerte y su mensaje continúa. Hay que reconciliarse con ese mensaje, que es un mensaje de luz y de sombras. Aquí hay un hombre que compartió muchas cosas con Andreas Faber-Kaiser. Esta noche en el túnel del tiempo, un homenaje. Y también homenaje el que están haciendo nuestros oyentes a la Bordeta. Nos dice Pascu, hoy quedó huérfano un poco más de referentes. Gracias, José Antonio, gracias a ti mis labios seguirán soñando libertad. Gracias por hundir tus raíces en esta sociedad. Nos dejas un poco más solos. Un sentido adiós al amigo La Bordeta, viajero incansable que nos enseñó España de un modo entrañable. Nos lo decía Manolo desde Toledo. Dolores Balanzá, decía José Antonio La Bordeta grande, un abrazo para todos. María Ángeles García, la noticia se esperaba pero no por ello duele menos. Un abrazo para su familia y amigos, la recordaremos con mucho cariño. Un aluvión de mensajes la en este desaparición momento, de La Bordeta, quien conocí gracias a su hija Ana, nos decía Martín. Pues nuestro pésame también para su hija. Seguimos recibiendo esos mensajes porque, hombre, es como todo. Hay gente que le puede gustar más, menos, pero es parte de nuestra historia. Y cuando la historia encima es audiovisual, y cuando encima este hombre lo que hizo fue viajar para contar España de una forma que luego muchos han intentado imitar, y lo inimitable es lo inimitable, pues ahí estaba La Bordeta y su sentido de las cosas. Un clásico de la tele, al margen de la política, que ese para mí es otro tema. Un clásico que quiso mostrarnos muchas cosas que se iban muriendo en nuestro país. En esa serie que, por supuesto, todos aquí hemos visto. Tengo hasta los libros de Una España en la mochila, que había una serie de libros también. Me gustaría un titular, Santi, un titular, Javi, un recuerdo al aire para tanta gente que ahora está recordando a José Antonio La Bordeta, un caminante de la España mágica también. Pues yo creo que precisamente es esa imagen de un hombre con un zurrón, con un bastón, con una gorra, que a la manera de los viajeros... Un icono, ¿eh? Sí, posiblemente es una imagen de los viajeros sobre todo británicos, que patearon nuestro país de punta a rabo durante el siglo XIX. Pues él reemprendió esa aventura, pero desde a ras de tierra. Era un hombre que era capaz de contarnos cómo era la España de verdad, pero no desde una vista de pájaro, desde un nivel superior. Él siempre se colocaba al mismo nivel de los campesinos, de los paisanos, de la gente, y precisamente por tratarlos de tú a tú, por sintonizar con ellos, conseguía extraer para nosotros, para los espectadores, conseguía extraernos la esencia que de otra forma a lo mejor se hubiese quedado pues para siempre ignorada, ¿no? Pues probablemente José Antonio La Bordeta pueda ser definido como aquel peregrino que buscaba nuestras raíces y que hablaba con la gente del campo, que hacía investigación antropológica sobre el terreno, convirtiéndola en nuestro propio espejo. Por eso que se nos haya ido, pues lo único que significa es que ese explorador seguramente empezará a preguntar a esas otras gentes que están en el más allá y nos preparará para nuestro propio camino. Carmen, tú también recuerdas, por supuesto, la imagen, la ha definido muy bien, tanto Javier como Santi, no puede ser de otra forma, de ese arquetipo, de ese icono de mediados de los 90, sobre todo, ¿no? Se hace popular por esa forma. ¿Cuántas veces hemos dicho lo de contar España como La Bordeta, pero con misterio, verdad? Y comer como lo hacía La Bordeta. Y comer con el pastor. Con esas gachas, con el pastor, esas migas, ¿verdad? Era el que daba voz a esa España que normalmente nos escucha, y que en cambio sí que nos escucha a los medios de comunicación. Esa España que se creen todos que la tecnología ha llegado a todas partes, y cuando sales fuera de las grandes ciudades te das cuenta de que no es así, que hay muchos lugares que siguen guardando esas tradiciones, esas leyendas, y José Antonio las sacaba a la luz y daba voz a esos pastores, a esos campesinos y a esas amas de casa que tienen mucho que contar. Se metía en su casa, en sus cocinas, y esas recetas tradicionales las sacaba otra vez a la luz. Hizo mucho por la España ancestral que poco a poco vamos perdiendo, y él la quería recuperar. No tenemos duda aquí, ninguna duda, de que La Bordeta sigue su camino.
Luego me cuentas a tercera hora con noticias impresionantes, con conspiraciones, con novedades, algo que tiene que ver, Carmen, con Bosnia precisamente. Un hallazgo que pone los con muchos cadáveres, Iker. pelos de punta. Sí. Pelos de punta. Muchos cadáveres encontrados en un lago. Pero ahora, amigos, ha llegado la hora, amigo Noel Calero, de una sección que se ha convertido en una bomba. En una bomba, en un aprendizaje. A veces es polémica, a veces es curiosa, a veces es de homenaje. Un poco de todo ahí en las siglas AFK. Andreas Faber-Kaiser. Yo no sé si podremos ahondar en un personaje tan increíble en solo una emisión del Túnel del Tiempo. Vamos a intentarlo, Javier, ¿te parece? Adelante. Vamos a intentarlo, esa sintonía que aquí por lo menos nos pone la carne de gallina por lo que significa que salga de nuevo, además en una noche como hoy, ¿no?, en que la Bordeta se une a algunas de las voces de esta cabecera. Que suene, por favor, una vez más, el Túnel del Tiempo. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica. La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Becker. El metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El Túnel del Tiempo. 2:28, Spiral, de Vangelis, una música de los años 70. En los años 70 llega este hombre, Andreas Faber-Kaiser. Para algunos, el investigador más arriesgado, más honesto. Hay quien dice que dio su vida, que pagó caro esa especie de ir en contra de lo políticamente correcto. Seguramente uno de los primeros investigadores que habla de conspiraciones en nuestro país y las incorpora a la maleta o cajón desastre de los misterios clásicos. Antes de hablar con Diego Marañón, quiero poner un breve corte, un breve sonido. Él, como siempre, lo ha seleccionado de forma maravillosa, tenemos que decirlo. Ha hecho una selección perfecta de recuerdos de Andreas. Pero, aunque luego ahondaremos en esto, este era Andreas, en su última entrevista, antes de morir, demasiado joven, porque esta es la historia de un investigador que muere pronto, y su leyenda sigue viva, pero ese temor, el miedo a la propia investigación, queda patente en sus últimas palabras. ¿Por qué tenía miedo el gran Andreas Faber-Kaiser? Entonces yo, con todo lo que pasaba este verano, por ejemplo, que ha sido una neumonía muy fuerte, que casi me muero en julio, literalmente. No sé, esto fue en julio. De julio ahora pues pasé la neumonía, pasé 2 operaciones, de las cuales todavía no estoy repuesto. Pues me han dado mucho que pensar. Y le he cogido un grandísimo respeto a todos los temas paranormales. De verdad, amigos, que nos sobrecoge poner estos cortes con esta música, lo que significan. Andreas Faber-Kaiser había cogido casi miedo a los temas que siempre había amado. Conectamos con Cantabria, creo que con un lugar maravilloso, San Vicente de la Barquera. Diego Marañón, compañero, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Sobrecoge. Buenas noches al resto de la mesa también. Sobrecoge. Buenas noches. Sobrecoge. Es Andreas. Tenía miedo. Primera pincelada, Diego, para tantos jóvenes de tu generación, por ejemplo, que escuchen esta sección, lo sé, casi con lápiz y papel, como está ahora Javier Sierra, porque quieren saber, porque quieren saber de dónde venimos, ¿no? ¿Qué se ha hecho? ¿Quiénes son? ¿Cómo explicarles brevemente quién era Andreas Faber-Kaiser o cómo llegó a estas cosas? Pues es complicado explicar en poco tiempo quién era Andreas Faber-Kaiser. Como tú decías antes, necesitaríamos más de una sección del Túnel del Tiempo. Breves pinceladas. A lo largo de esta semana, documentándome para la sección, he encontrado descripciones de gente que le conoció. Se repiten varios adjetivos. Por ejemplo, dicen que Andreas era un buscador, era una persona inquieta, inconformista, que buscaba, si no la verdad, su verdad, y sobre todo se repite un adjetivo en todas las personas que le conocieron, que Andreas era una persona honrada. Y solamente un dato inicial para que veamos la trascendencia de este hombre. Ha sido el único investigador hasta la fecha
que ha dado su nombre a un grupo de investigación. Es decir, tras su muerte se creó un grupo de investigación llamado AFK. Antes de su muerte, Diego. Antes de su muerte. Sí. Gracias, Javier. Y AFK. Sí, un grupo de investigación. Es algo inédito. Ningún otro investigador español ha dado un grupo de estas temáticas. Porque estaba el célebre grupo, por ejemplo, Charles Fort de Valladolid, ¿verdad? Pero sí, claro, es otra cuestión. Bueno, pues ¿quién era este Andreas que tenía este eco, esta potencia? Escuchamos algo para que Javier también nos vaya contando cosas, compaginándolas con tus documentos, Diego, porque Javier conoció a Andreas y en eso yo creo que nos lleva ventaja a todos. Hay una sintonía que tú decías, Iker, vamos a meter esta sintonía, este trozo donde, aunque sea en catalán, yo creo que se entiende perfectamente, Andreas se presenta porque tú me decías... estoy seguro que en Cataluña, sobre todo, mucha gente va a sentir el latigazo de la nostalgia al volver a escuchar estas notas. No sé por qué, Diego. Claro, lo que vamos a escuchar es la cabecera del programa, digamos, fetiche de Andreas Faber-Kaiser. Se trata de Sintonía Alfa, un programa que se emitía cada domingo a partir de la medianoche, como ocurre con Milenio 3, y que tenía en Cataluña una audiencia media de 50.000 personas, lo cual es una auténtica barbaridad. Vamos a ver cómo suena esa cabecera 22 años después. Hola, bona nit, des de l'estudi 7 de Catalunya Ràdio, amb les salutacions, com sempre, ben cordials de tot l'equip que fem possible Sintonia Alfa. Núria Robles, Susana Bonany, Carles Caiguera i qui us està parlant, Andreas Faber-Kaiser. Sintonia Alfa. Noto hasta cierta emoción, de verdad, en el rostro de Javier Sierra. Aquí en la mesa, libros como Las nubes del engaño, primera edición, Crónica extrahumana antigua, un libro muy comentado, muy polémico, seguramente más polémico que leído incluso, Pacto de silencio, todo en historia. Tu pincelada, tu recuerdo ahora mismo, escuchando esto, de un investigador valiente que para muchos, y lo iremos contando, pagó con su vida. Pues el primer recuerdo al escuchar esta sintonía son las horas de radio nocturnas que compartí con Andreas en Catalunya Radio, en la planta baja de Catalunya Radio, en la avenida Diagonal de Barcelona, en un estudio que daba a la calle, que uno podía pasear por delante de ese escaparate y ver cómo se estaba haciendo el programa, ¿no? Y recuerdo los nombres de todos los del equipo que él mencionaba, y cómo ese programa, y esto es algo que a mí me sorprende mucho, cómo ese programa en fechas recientes ha merecido un insólito e inesperado premio. Catalunya Radio hizo una encuesta en internet entre sus oyentes para ver cuáles eran los programas más recordados de la historia de toda esa emisora, y Sintonía Alfa estaba el tercero en ese ranking, así que evidentemente dejó una huella profundísima, porque fue un programa que iba más allá del misterio, era un programa que formaba parte de la cultura en ese lugar. Andreas Faber-Kaiser, un nombre con una fuerza, con una potencia, hijo de un célebre artista. Y además, Santi, esto es importante, aunque sean titulares, el primer investigador, creo que incluso mucho antes de muchas estrellas norteamericanas, que empieza a mojarse y a unir ovnis, crónicas de arqueología antigua misteriosa, apariciones, parapsicología, empieza a unir tanto en su revista, ni más ni menos, Mundo Desconocido, ahora hablaremos de lo que supuso Mundo Desconocido, empieza a incorporar, ¿quién controla el mundo?, protocolos de control de las agencias de inteligencia, MK Ultra, conspiración, es el pionero en esto. Claro, es que aquí yo también tengo mi pequeña parte sentimental. Los que nos dedicamos a esto, a esta profesión, por llamarlo de alguna forma, esto es vocacional, pero también es aspiracional. Casi todos, cuando empezamos, decimos yo me quiero parecer a este, a aquel, todos nos quedamos a medio camino, pero al final todos teníamos, cuando éramos jovencitos, un modelo al que imitar, y el mío era Andreas, porque precisamente yo me acuerdo que la primera vez que oí de algo de lo que luego he escrito mucho y de lo que luego he hablado mucho, que eran esas siglas extrañas, MK Ultra, era en un artículo con su firma. Y Andreas fue una persona que efectivamente, sobre todo en la última etapa, se metió en cosas donde ahora se pueden escribir libros, se puede hablar con relativa alegría del asunto, con relativa impunidad, pero meterse con temas como si el SIDA era o no era
una enfermedad natural o era algo de origen artificial, sobre si el síndrome tóxico, el asunto del aceite de colza, era o no era como nos lo habían contado, sobre si determinadas sociedades secretas o determinados grupos de interés o determinados grupos de presión manejaban a los partidos políticos oficiales como pequeños muñequitos o pequeñas marionetas en función de sus intereses. Hace 20 años era muy serio y era jugársela. A día de hoy, con Internet, con, digamos, la facilidad que hay para que las opiniones fluyan con libertad, pues digamos que se puede hacer con un moderado grado de impunidad, salvo que des con algo realmente comprometido o des con algo realmente desconocido. Pero cuando eres el pionero, cuando eres el clavo que sobresale, pues a veces aparece un martillo que te tira para abajo. Le pega a esta biografía heterodoxa como era el de Andreas Faber-Kaiser la música de Pink Floyd, qué duda cabe. Seguramente con estos acordes él también se enamoró del misterio. Vamos a aprender más de quién era Andreas, Javier. Y una cosa, seguimos repitiendo las vías de contacto porque también queremos, fíjate, es interesante esto, Carmen, lo ha dicho Javier, el impacto en Cataluña, recordado como uno de los programas de la historia en Cataluña, su Arxiu Secret, Sintonía Alfa. Qué volen aquesta gent, ¿no? ¿Qué quiere esta gente, no? Ese fue el primer programa que él hizo. Vamos a hacer una cosa. Si hay gente, sobre todo en Cataluña, que recuerda a Andreas, que nos escriba, que se ponga en contacto, que nos diga qué recuerda a Andreas. Me gustaría una palabra, ¿no?, para definir a Andreas. Pues que nos lo recuerden. Vamos a dar esas vías de contacto, la web de la cadena SER, cadenaser.com, el mail milenio3 con número @cadenaser.com y nuestro 27699 si nos mandáis un SMS para decirnos qué recordáis sobre ese programa o sobre Andreas Faber-Kaiser. Antes de que Javier nos cuente algo para conocer ya el personaje, Diego Marañón, compañero, los comienzos, él mismo lo cuenta. Sí, el fragmento que vamos a escuchar pertenece, como decías al principio, a su última entrevista. La dio a Pedro Riba en el programa Luces en la Oscuridad de Onda Cero apenas un par de meses antes de morir, y recuerda cómo comenzó en esto del misterio. Recuerda a su padre, el cartelista Will Faber, gran amigo de Antonio Rivera, por ejemplo, y nos cuenta qué libros cayeron en sus manos para dedicarse definitivamente a todo este tema del misterio. Y yo vivía, con mi padre, lógicamente. Era un crío casi todavía. En una torre en Barcelona. Y mi padre, pues, le gustaba por las noches, después de cenar, pues, sentarnos en las escaleras que bajaban al jardín y mirar al cielo. Y yo le acompañaba siempre. Y me encantaba. Hasta que una noche, pues, me fijé en un punto de estrellas. Y que creo que es la afición más importante que puede ser el ser humano tener. De noche, pues, estirarse en el suelo y ver un firmamento y irlo analizando lo que se mueve en la vida que tiene el firmamento. Entonces me fijé en un punto y de repente me pregunto, bueno, igual que estoy mirando ahí, a ese punto, a ver si en aquel punto hay un tío sentado mirando para preguntándose si aquí hay otro que está igual. Y bueno, comprendí que era absolutamente posible y entonces me interesó. Empecé a leer los libros de Antonio Rivera, que era muy amigo de mi padre, de Erich von Däniken, que empezaba a escribir entonces, y bueno, empecé así, me metí en el mundillo y empecé a hacerme amigo de la gente que eran autoridades de este mundo, y bueno, así comencé. La historia de un investigador con un final truncado. Andrés Faber-Kaiser lo vemos a principios de los 70, observando, analizando, en ese bullir que era Cataluña en los 70 con los temas del misterio. Y ahí entra a jugar Javier Sierra, porque creo que ahí nace una de las ideas prodigiosas de la cual todos hemos bebido. Bueno, en el año 1971 él publica en una colección de libros que también es mítica y que seguro que a muchos les pondrá los pelos de punta solamente recordarla, en la colección Otros Mundos de Plaza y Janés, un libro que se titula ¿Sacerdotes o cosmonautas?, entre interrogantes. Y el título ya decía una parte importante de la filosofía de Faber-Kaiser, ¿eh? Es año 1971, es el mismo año que se publica en España Recuerdos del futuro de Erich von Däniken, es decir que se simultanea casi la publicación de ambas obras, las dos en la misma editorial, y en la de Faber se repasa también esa posibilidad de que los relatos de la Biblia que hablan de nubes de fuego, por ejemplo en el Éxodo, guiando al pueblo elegido, o de nube durante la noche, pues todos esos relatos en realidad sean referencias a platillos volantes, a objetos volantes no identificados.
Él introduce una serie de cultismos que hasta entonces eran inéditos. Por ejemplo, hace referencias al libro de los prodigios de Julius Obsequens y sus descripciones de los clipeis ardentes. Exacto. Que ahí te gustaba mucho esa definición, por Me cierto. encantaba, Clipei sí. ardens. Exacto, de los escudos llameantes que se descubrían en la época de la antigua Roma, de los escudos que aparecieron sobre la tumba de Julio César, y nos introducen esa parte de la cultura, de los clásicos, que nos había pasado desapercibida, o por lo menos a los primeros amigos del misterio. ¿Qué ocurre? Que Andreas, que además habla alemán perfectamente y habla inglés perfectamente, como nos decía en esta entrevista que le hemos escuchado, pues empieza a hacer amigo de los grandes del misterio. Pero no de los grandes del misterio solo en España, que los tenía muy a mano. Evidentemente Rivera era amigo de su padre, Antonio Rivera, sino de los grandes internacionales. Se hace amigo de Erich von Däniken, de Joseph Blumrich, ingeniero de la NASA, que intentando atacar a Däniken, cuando él describía que el capítulo 1 de Ezequiel era una nave extraterrestre, pues intentó llevar eso a una mesa de diseño para demostrar que Däniken estaba equivocado, y terminó convertido, diciendo que efectivamente aquello es como era en una la pirámide de Bosnia, ¿no? Muy Iba parecido. en contra y luego encontró algo. Pero amigo también de otros nombres que te van a poner los pelos de punta, Iker. Por ejemplo, Peter Krasa, que hombres de negro. Exactamente, los hombres de negro. O por ejemplo, W. Raymond Drake, que también era gran amigo de él, y con el que incluso su mujer, Mercedes Castellanos, llegó a escribir un artículo épico en 1980, que lo publicó en 1980, sobre el enigma de los niños verdes de Banjos, en Gerona, un caso clásico de unos niños de piel verde aceitunada que aparecen en ese pueblo de Gerona, y que Drake y Castellanos descubren que en realidad es la copia, el plagio de un viejo cuento inglés. Bueno, y con toda esa gente, Javier, surge lo que yo decía, una de las grandes ideas que cambiará Exacto. la historia del misterio en España. Pues sí, la gran idea viene en 1976, que es un año muy importante para Andreas. Es el año en el que él se va a Cachemira a investigar un relato que dice que allí Jesús estuvo viviendo después de la crucifixión, es decir, que él sobrevivió a la cruz y se refugió en esas montañas, y que allí todavía se le venera, y llega hasta la supuesta tumba de Jesús en Srinagar, en Cachemira, y a la vuelta decide poner en marcha una revista. Hasta ese momento, la única revista que llegaba a los kioscos de toda España, que se había fundado en el año 72, era la revista Karma 7. Pero él hace una revista con portada a color, con páginas interiores a color. La calavera de cristal a toda la portada en el número 1, claro que era un impacto. Exacto, con artículos, por ejemplo, de Erich von Däniken, que entonces era, pues imagínate, una gran celebridad en el año 76, que se llama Mundo Desconocido. Y Mundo Desconocido comenzará a publicarse en 1976 y se publicará hasta 1982. En esos 75 números que todavía hoy se pueden encontrar en el Rastro o en librerías de Lance. Y voy a decir ahora Lance. mismo, amigos jóvenes que escuchéis este programa, no lo dudéis. Si encontráis una revista de pequeño tamaño, gruesa en contenido, llena de historias, llamada Mundo Desconocido, ni lo dudéis. ¿Me estáis escuchando? Ni lo dudéis. Oro puro. En esa revista, El Mundo Desconocido, se publicarán grandes exclusivas, no solamente aquel famoso artículo de las calaveras de cristal, o por ejemplo las primeras fotos a color de la tumba de Jesús en Cachemira, que después él publicaría en un libro a finales de aquel año, del 76, que fue, como digo, su gran año, que fue Jesús vivió y murió en Cachemira, ¿no? Un libro que lo catapultaría a la fama, que se traduciría a multitud de idiomas y que incluso recibiría como, entre comillas, premio la publicación de libros contra el libro, ¿no? Escritos por otros sacerdotes incluso que lo atacaron. También se publicaron cosas como, por ejemplo, las pirámides de la Amazonia, en unos artículos que hacía Erich von Däniken a raíz de unas fotografías que él había recibido, ¿no? O, por ejemplo, artículos de JJ Benítez, que en ese momento estaba enredando a los militares españoles para recibir los primeros documentos oficiales del gobierno español sobre el fenómeno OVNI. Claro, todas esas exclusivas, todas esas primicias hacen que el público que sigue los misterios en los años 70 en España enfervorezca con esta publicación y se apasione. No solo con ella, sino con la cuadra de escritores que nacerán a la sombra de esa publicación. Por ejemplo, Alejandro Viñati, un personaje también mítico que se convierte en gran amigo suyo y con el que llegará a publicar
pues uno de sus primeros libros, su tercer libro exactamente, ¿no? Que era Grandes enigmas del cielo y la tierra. Y os voy a leer, tengo en la mano un libro de Faber-Kaiser, Las nubes del engaño, que ahora será mencionado. Cojo la primera página y la dedicatoria, que es otro lugar de claves, y Faber-Kaiser le llora a su amigo, dice: escrito en tu memoria, llanero solitario de nombre Alejandro Viñati, muerto por el veneno humano, cuando ya tenías tu tercer milenio en el alcance de la mano. Viñati, Faber-Kaiser, como decía muy bien Santiago Camacho, los primeros que hablan de agencias de inteligencia, de control mental, de envenenamiento de las gentes, de enfermedades inventadas, los dos muertos demasiado pronto. Pero entonces ocurre algo, Javier, algo que se refleja y que tienes que explicarnos en otro documento del coordinador de esta sección, Diego Marañón. Diego, una entrevista, bueno, aquí hay dos fuerzas, ninguna vive ya, pero están ahí, en las ondas, ¿no? En el éter. Antonio José Alés, la cadena SER, años 80, y Faber-Kaiser. Y ahí se cuentan cosas increíbles, ¿no? Algo ha pasado, la revista ya no existe, pero Faber continúa denunciando a quienes manejan el mundo o quienes nos engañan, ¿no?, con extrañas apariciones. Sí, vamos a tirar, como dices, de la fonoteca de la SER y nos vamos hasta el 17 de junio del 84, donde Antonio José Alés, en su programa Enigmas, invita a Faber-Kaiser para presentar el libro Las nubes del engaño, que es el primer volumen de 2 dedicados a repasar la casuística ufológica a lo largo de la humanidad. Yo creo que es un resumen, tanto el retrato que hace Alés de Faber-Kaiser como las palabras del propio Andreas, de toda la filosofía que rodeaba su figura. Exactamente, Diego, porque él, en apenas un minuto, va a contar lo que piensa. Y lo que piensa este investigador, diferente a todos, tiene mucha amiga. La persona con la que vamos a hablar en Barcelona es alguien muy conocido de los interesados en estos temas. Obtuvo en 1972 el Premio Nacional de Astronáutica. Es autor de libros como Sacerdotes o Cosmonautas, Jesús vivió y murió en Cachemira, libro muy discutido, y que aquí en la cadena SER lo pusimos no solamente en tela de juicio, sino que le juzgamos, y gracias a esa acusación y a ese libro pues me hice muy amigo, gran amigo diría yo, del invitado de esta noche. Pero yo creo que en definitiva lo que más ha amado nuestro invitado ha sido su revista, su gran revista, que ha estado 6 años en los kioscos y que se marchó de ellos por vergüenza, por decencia y por honestidad. Podía haber seguido mucho más tiempo, pero para eso tenía que haber engañado, tenía que haber mentido y fabulado. Y Andreas Faber-Kaiser no es capaz de una cosa así. Andreas, buenas noches y bienvenido a Enigmas. Hola, buenas noches y muchas gracias. Bien, Andreas es noticia estos días, y lo es, además de por su reconocida honestidad, algo que ya no se lleva, algo ya no se estila, lo es porque acaba de sacar un libro en Editorial Planeta, Las nubes del engaño. En principio, cuéntanos qué son para ti o qué quieren ser las nubes del engaño, Andrés. Las nubes del engaño son, para mí, todas aquellas que nos han metido encima de las cabezas durante siglos, haciéndonos creer que era divino, algo que muy posiblemente no sea más que una tecnología procedente de una inteligencia superior a la nuestra, que ha convenido disfrazarla de divinidad durante todos estos siglos y que hoy en día estamos desenmascarando como simplemente procedentes de unas inteligencias superiores, por lo menos en el plano tecnológico, a nosotros, que conviven con nosotros siempre, que según mi hipótesis, como siempre, provisional, actualizada a hoy, nos fabricaron, no ya nos crearon, sino nos fabricaron en una época remota, y que desde aquella fabricación no han dejado de estar lejos de nosotros en ningún momento. Vangelis como banda sonora de una filosofía clarísima. Nos crearon y nos engañan. Sí, fíjate que tan elocuentes como los títulos de los libros de Andreas son los subtítulos, y en uno de sus libros, el último de los grandes libros de Andreas, que era El muñeco humano, el subtítulo lo recordarás perfectamente: fabricaron para utilizarnos. Bueno, pues esa es un poco la filosofía de fondo de toda la vida de Andreas, y quizá la palabra que más le preocupa y que más le ocupa es la palabra engaño.
Él cree que nuestra humanidad ha sido engañada por los dioses, que a su vez los hombres, tratando de imitar a los dioses, han engañado a sus semejantes, y todo eso se fragua en una época realmente convulsa. Algo le ocurre a Andreas en el año 1981 que le hace recapacitar. El año 1981 es otro de esos años clave en su biografía. Ocurren dos cosas. Uno, se empieza a hablar del SIDA. Y dos, en España tenemos el drama del síndrome tóxico, del supuesto aceite de colza, ¿no? Bueno, pues él se da cuenta de que unos meses antes de que ocurran estas dos cosas, de que ocupen titulares en todo el mundo estas dos cosas, hay un informe del 24 de junio de 1980 del Departamento de Estado norteamericano para el presidente de los Estados Unidos, que se llama Informe Global 2000, precisamente para el presidente, en el que se habla de que la política del futuro va a depender muy de cerca del crecimiento demográfico, y que estimaba que en el año 2000 sobrarían en el planeta, y eso lo decía ese informe, 2.400 millones de seres humanos, y que había que acabar con una parte de la humanidad. Eso es tan impactante a la mentalidad de Andreas y coincidente con esos dos acontecimientos, que se vuelca en esa historia y poco a poco se sumerge en eso más que en los misterios de siempre. Tremendo el informe 2000. Ahora quiero que Santi también nos cuente cosas. El pecado, quizá entre comillas, de Andreas. Ha mencionado uno de los tabús grandes, Javier Sierra, cuando en mayo del 81 un niño enferma en Torrejón de Ardoz. Ella empieza una de las historias más extrañas y siempre polémicas, un síndrome con muchas víctimas, que sirvió a Andreas para investigar y dejar los misterios clásicos y meterse en otros. Es el primer investigador del misterio que realmente... Hoy vemos ya a Santiago Camacho, a muchos otros, que además han tenido un gran éxito, que juegan, disfrutan, escriben, es otro ambiente. Internet ha relajado todo mucho, yo creo. Cualquiera puede decir casi lo que quiera, pero en el momento que lo hacía Andreas, se jugaba la vida. Y para algunos, perdió la apuesta. Es más, Diego, hay un corte estremecedor, se habla de radio, de misterio, pero aparece algo en Andreas muy claro, que es la inquietud, ¿no? La inquietud ante unos temas que le apasionaban, pero que de repente empieza a ver con otra cara. Se habían transformado. Pues sí, como bien dices, Andreas, digamos que hay un antes y un después en su vida a partir de una neumonía que sufre creo que es en julio del 93, si no me equivoco, y empieza a ver estos temas, digamos, desde la distancia, aconsejando a la gente que lo sigue que mantengan cierta distancia, es decir, que mantengan un interés hacia estas temáticas, hacia todo lo que los rodea, pero que sepan también apartarse. Yo creo que es un corte que hay que escuchar muy atentos. A todos esos amigos que a veces se enamoran del misterio hasta las últimas consecuencias. El gran maestro, en este caso Andreas, el que se había metido hasta el tuétano en todos los temas, de repente empieza a decir que hay que tener cuidado. Y vamos a escuchar cómo lo dice. ¿Es la radio, Andreas, un medio que se presta para el ocultismo, quizá? Sí, se presta, sí, ¿no? Sí. Y yo soy muy feliz. O sea, nunca había hecho radio hasta hace 6 años que empecé lo de Sintonía Alfa. Y te juro que las 2 horas que paso delante del micrófono cada domingo me entusiasman. O sea, que no sé, bueno, que sí, que está muy bien que la gente se interese tanto como ahora lo hacen por estos temas, pero que sepan entrar en cada una de las temáticas, y que sepan salirse y mirarlo de fuera. Que el gran peligro es quedarte fascinado por algún tema y quedarte enganchado, es como una droga. Que sepan verlo desde la barrera. Exacto. Que sí que entren lo suficiente, se argumenten para saber de qué va, pero bueno, que siempre tengan un pie fuera y sepan usarlo para salir. Que siempre tengan un pie fuera y sepan usarlo para salir. Carmen no había escuchado estas declaraciones tremendas en su frase y en lo que significan, ¿eh? Sí, porque no sería el primero que se volviera loco con un tema, dentro del mundo del misterio. Hay mucha gente que se queda enganchada a la ouija y si no le preguntan a ese tablero no salen a lo mejor de casa. Hay mucha gente que se queda enganchada con las psicofonías y todo en su vida se centra en las psicofonías, así que no me extraña que Andreas hiciera esa advertencia, porque a su alrededor, incluso él, pudo vivir ese enganche que hay a ciertos temas en el mundo del misterio. Quiero 30 segundos cada uno, por favor, porque luego vamos a dejar un elemento, una pista, y quiero escuchar también qué dejó Andreas, qué sembró este hombre, qué recuerdan de él. 30 segundos. ¿Qué estaba viendo Andreas, Santi? ¿Qué estaba viendo para estar tan inquieto de repente con estos temas?
Pues estaba viendo efectivamente lo que ha comentado Javier, que le empezaban a encajar demasiadas piezas en un puzzle que él se le debía de antojar terrible. Pensemos que el asunto del síndrome tóxico, el SIDA, en el 84 fue el escape de Bhopal, que curiosamente también fue responsabilidad de una empresa norteamericana y causó un número incontable de víctimas y unas secuelas que a día de hoy todavía se están viviendo. Hay un montón de pruebas circunstanciales que él va reuniendo y que de repente se le antoja que tiene el mapa de un puzzle terrorífico para el futuro de la humanidad y sobre todo por la implicación de hasta qué punto y de qué manera se está dirigiendo ese futuro. Y hay un momento en el que efectivamente cuando se empieza a deteriorar su propia salud, que empieza a temer ya por su propia vida y puede que ya sea demasiado tarde. Javier, a la vuelta me cuentas a qué tenía miedo Andreas, qué le estaba ocurriendo, por qué ese pie fuera. Hay un artículo tremendo, Javier Sierra estaba más allá y Andreas escribe: confesiones entre la vida y la muerte. Un investigador está escribiendo prácticamente su epitafio diciendo que están pasándole cosas. No hace falta irse a una película americana. Un investigador del misterio español que hace la gran revista del misterio español, que se mete en todos los temas, empieza a sentirse perseguido. ¿Qué está pasando? Y la colza, el síndrome tóxico, aparece en ese fantasma. Él intervendrá en las investigaciones. Lo vamos a contar luego, Javier. Sí, solamente decirte que Andreas nunca hablaba por hablar. Era una persona reflexiva y muy tímida. Hasta el punto de que incluso cuando yo le llevaba mis libros para que él me los dedicara, sus libros para que me los dedicara, él se los llevaba a su casa, los meditaba lo que me iba a poner y devolvía el libro al día siguiente o 2 días más tarde. Ese detalle hace que cuando él comienza a hacer acusaciones sobre lo que le está pasando, todos los que le conocemos y le admirábamos desde los años 70, sabemos que lo está diciendo porque tiene argumentos para defenderlo. Vamos a contarlo todo a la vuelta. Esa palabra terrible que deja muchos muertos en España, esa investigación, ese involucrarse, una extraña enfermedad o no, habrá que contarlo también, y la muerte prematura con apenas 50 años del gran investigador Andreas Faber-Kaiser. Su libro, Pacto de Silencio, había sido libro empleado en el juicio contra los implicados por el síndrome tóxico. Va a haber muchas más cosas en la tercera hora de Milenio 3. Creo que no os lo podéis perder. Y lo creo porque este túnel del tiempo es muy especial. Un homenaje al investigador que murió con las botas puestas. Nos dejó sus mensajes, hay que escucharlos. 3 y 7 minutos. Nuestro viaje continúa intergaláctico, con oxígeno. A Michel Jarre. Estas músicas ponían el fondo a los documentales, a los programas de radio, y nosotros hemos sido siempre fieles porque hemos nacido con ellas. El impacto fortísimo, a veces mezcla de miedo, de fantasía infantil, que por fortuna creo que aquí todos seguimos teniendo, se fraguó con estos sonidos de fondo. Y yo sé que mucha gente, muchos amigos y amigas que están en toda España, en todo el mundo, que escucharon estas músicas con estos contenidos como antesala o fondo de historias que nadie contaba, tienen que sentir el mismo escalofrío. Y quizá haya muchos que recuerden a este hombre, un hombre que pretendemos sea imborrable, porque es parte, un peldaño importantísimo de la historia del periodismo y el misterio en España. Andreas Faber-Kaiser, AFK. Y hay que decir, Carmen, que están llegando estremecedores también recuerdos de Andreas y, bueno, una sensación de que no ha sido olvidado. Sí, incluso frases, nos decían amigos, habláis de frases dichas por Andreas. ¿Qué decís de estas? A todos aquellos que sentimos la pasión de la búsqueda, un conocimiento más profundo de los orígenes y el destino del ser humano, a quienes no hemos renunciado a la fascinación de plantearnos nuevas preguntas sobre las viejas respuestas, buscando nuevas respuestas a las viejas preguntas, a cuantos se rebelan contra los dogmas impuestos por los intereses ajenos u ocultos y se solidarizan en la repulsa ante cualquier forma de manipulación. Javier nos dice que Andreas Faber-Kaiser fue al colegio en Barcelona con su padre. Lástima que no tengo enfrente a mi padre para preguntarlo. En otra ocasión será. Los pelos de punta después de escuchar a Faber-Kaiser. Un saludo a milenarios desde Orihuela, nos decía Mariano. También gracias por la sección Túnel del Tiempo. Tengo 25 años y muchos buenos programas me los he perdido. Al menos puedo tener conocimiento de ellos gracias a estos resúmenes homenajes.
Un saludo desde Pontevedra. Nos lo firma Silvia. Nos decían también, soy natural de Madrid y tengo bastante familia en Barcelona. Todos los años estaba deseando que llegaran las vacaciones para ir a visitarlos y escuchar su programa. Es más, creo que aprendí catalán para poder escuchar a Andreas. Era una fascinación para mis primos y para mí, teniendo en cuenta que tendríamos entre 12 y 15 años. Mis primos me grababan sus programas y yo luego en Madrid los escuchaba una y otra vez. Un amigo que aprendió catalán para escuchar a Andreas Faber-Kaiser. Jordi desde Tarragona dice, recuerdo que me tenía despierto, como vosotros, las noches del fin de semana. Era muy duro entrevistando y eran memorables las entrevistas a personajes como Antonio Rivera y otros. Faber-Kaiser era impresionante, nos llevó de la mano a todos por el misterio hasta el final. Nos lo comentaba Susana. Desde Tarragona, Ciorán nos decía qué placer volver a escuchar a Andreas, gracias. Fue alguien que me marcó en mi vida. ¿Hablaréis de su muerte y el misterio que le envolvió? Vamos a hacerlo, claro que sí. ¿Cómo ha quedado el pozo, Javier? Tú estuviste delante de él, tú fuiste uno de sus entrevistados y tú ves ese Andreas ya con miedo, ¿no? No solo eso, también era maestro. Sí, bueno, pero realmente trabajaba contigo en Más Allá también. Sí, cuando se funda la revista Más Allá en 1989, él es el coordinador internacional, es el que atrae a firmas como la de Danny Ken, Peter Krasa, en fin, todos los que habían colaborado con él en ese universo maravilloso que fue Mundo Desconocido. Pues todos esos se trasladan y sus firmas, su huella, está en las hemerotecas, en esos primeros números de la revista Más Allá. Se creó un consejo editorial en la revista, en el que Andreas participó hasta el año 93 una vez al mes, y en muchas de esas reuniones, evidentemente yo era redactor de la revista, aguardaba el momento siempre en el que Andreas tomaba el puente aéreo y se venía a Madrid para reunirse con el resto del equipo en la redacción, y allí surgían cantidad de temas. Yo recuerdo que gracias a Andreas descubrí esos cuerpos petrificados con las venas petrificadas de Nápoles, de la capilla de San Severo, de Raimundo di Sangro, y fue él el que en 1993, me acordaré siempre, me dijo: si vas a Nápoles, no dejes de ver el legado del príncipe alquimista. Conocimiento, contactos, visión periodística, dureza y crudeza, como valentía, dicen algunos, ¿no? Evidentemente, con algunos de los temas, pero ocurre algo. Ocurre ese fenómeno que también, estoy seguro, muchos amigos recuerdan y han sufrido. No se sabe cuántos muertos, cuántos afectados. El polémico asunto del síndrome tóxico, que en el año 81 se extiende por España, y muchos médicos y otras personas, aunque de eso hablaremos otro día con Santi Camacho y su sección, porque él, en sus 20 grandes conspiraciones de la historia, escribió también sobre este asunto, un clásico de misterio y conspiración en España. Había gente que defendía que no era el famoso aceite intoxicado, sino otras cosas que tenían que ver con manipulaciones casi a nivel militar. Bueno, pero ocurre algo, y ocurre algo con este asunto concreto, que para muchos es el que hace que Andreas vaya a la deriva, acabe con miedo y acabe muerto. Diego Marañón, compañero, es el asunto del síndrome tóxico, y ha recuperado un documento también de esos que le deja a uno sin habla, ¿no? Sí, el síndrome tóxico fue una auténtica conmoción. A principios de los 80 en España se saldó con 650 personas muertas y más de 25.000 afectados. Andreas Faber-Kaiser movió sus teclas y llegó a una serie de conclusiones que reflejó en el libro Pacto de Silencio. Pacto de Silencio, sí. Lo que vamos a escuchar es un fragmento de un programa donde tocaba este tema. Pertenece a la serie Arxius Secret de Catalunya Radio y se emitió el 1 de septiembre del 91. Y creo que incluso habla con un abogado defensor, Castrillo. Sí, Jesús Castrillo es el abogado de la defensa en ese caso. Es impresionante lo que Jesús Castrillo dice sobre la colza, sobre el síndrome tóxico. Recordad, amigos, aquel aceite empleado en realidad para usos industriales, que se derivó en mercadillos y en lugares pues muy económicos a determinadas personas, compradores, pensando que adquirían aceite para el consumo humano, y eso produjo una infestación total y secuelas terribles. Otras personas aseguraban que no era el aceite. Hay una gran polémica y un gran silencio. El documento de verdad es alucinante. Castrillo, abogado defensor, habla con Faber-Kaiser. Jesús Castrillo, abogado de la defensa.
¿Por qué hacía falta un pacto político en un tema en principio exclusivamente alimentario y sanitario? Desde luego no hace falta ningún pacto político en temas tan inocentes como los que tú has mencionado. Ahora, si el pacto político existía es porque la verdad, buscarla mucho más allá del aceite, quizá en aquellos sectores donde el secreto de la experimentación de esa que se venía desarrollando aconsejaba el tener que pactar el resultado, que se supiese solo lo que se quería que se sabe que había de saberse y ocultar todo lo demás. En el síndrome está todavía todo por decir. Hoy podremos decir bastante de lo que no se ha dicho todavía. Yo creo que se ha dicho mucho y ahora los que tienen la palabra son aquellos que han ocultado la verdad. Son ellos los que tienen que reconocerlo. Se ha investigado en la línea que se ha podido investigar y desde luego el aceite se le ha mirado de todas las perspectivas. El aceite, se puede decir con absoluta seguridad que el aceite no fue lo que fue. Ellos lo saben perfectamente, nosotros solo lo sospechamos. Tremendas declaraciones en un momento de gran fractura en este país por toda esa enfermedad. La sospecha de la que habla el abogado Castrillo y que es la que defiende Andreas Faber-Kayser en ese libro, En Pacto de Silencio, es que en realidad se hizo un experimento con organofosforados, una clase de veneno químico, en una plantación de tomates de Roquetas de Mar en Almería y que después se distribuyó por toda España siguiendo un protocolo de experimentación, o sea, utilizando a la población civil española como cobayas humanos. Andreas llega incluso a apuntar a el gobierno de los Estados Unidos como parte de la responsabilidad, digamos, en esa ejecución, y a él le encaja todo esto con esos informes que comentábamos antes de experimentos con la población para conseguir un exterminio a futuro de una parte importante de la población humana. Pero ¿no? Es muy curioso, Santi, y vamos a hacer una cosa, hablando de este tema que es muy de conspiración. Trasladamos la sección que teníamos de Santiago Camacho con cosas muy interesantes a la próxima semana, porque esto ya es suficiente conspiración. Estamos metidos hasta las trancas en un tema que marcó a España, y quiero que Santi me cuente algo que yo no tenía previsto, y es que hubo muchos investigadores que adoptaron esa postura de ser críticos en esa extrañísima enfermedad ante la que se actuó mal, a destiempo, afectó a mucha gente, se buscó un culpable. Yo no sé, desde luego no puedo decir qué es este asunto porque no lo sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, exactamente. Pero que hubo muchos investigadores que hasta el final de sus días tuvieron mucho miedo a este asunto, precisamente a este asunto, Santi. Sí, de hecho, vamos a ver, a nivel periodístico, posiblemente el medio que más se decanta por esta tesis alternativa es Cambio 16. Cambio 16 hace una serie de artículos muy duros sobre el tema, y sobre todo basándose en la historia del doctor Antonio Muro Fernández, que es uno de los mejores epidemiólogos del país en aquel momento, y que, bueno, pasa un auténtico viacrucis personal, es destituido de su puesto en un importante hospital, todo por defender la tesis no oficial, y con un protocolo absolutamente impecable a nivel científico. Él es el que, él con su equipo, llega a descubrir esa plantación de tomates, ese agricultor en concreto, e incluso el producto concreto que se ha utilizado. Hay un momento en el que Cambio 16 se cuenta la leyenda negra que tras la visita de unos señores muy trajeados con sendos maletines, recoge absolutamente velas de ese asunto y básicamente, menos pedir disculpas, pues huye como de la peste. Y a pesar de ello, por ejemplo, hay algún investigador como Luis Frontela, el maestro de forenses, que hace de tomates que él mismo se prepara en Sevilla, en su huerto de la facultad, para precisamente alimentar primero a un grupo de cobayas con el aceite presuntamente culpable, y luego a otro grupo de cobayas con los tomates contaminados de la misma forma, y curiosamente las ratas de laboratorio alimentadas con el aceite no hacían más que engordar, que era lo lógico, mientras que las que reprodujeron los síntomas de los humanos fueron precisamente las alimentadas por los tomates. Pero entonces el gran pecado, el gran error de Faber-Kayser fue meterse tan a fondo en un asunto tan turbio. Sí, sobre todo escribir un libro que llega a estar
en el sumario del juicio por el síndrome tóxico, que le llegan a citar, a declarar como testigo. Y lógicamente estábamos... que casi es el único sitio donde está, por cierto, el libro, porque en las librerías desaparece rápidamente. Y Andreas, Andreas dice que lo secuestraron, que el libro se secuestra. El libro es visto y no visto. De hecho, aquí está. Efectivamente. Y hay una historia que la comentábamos off the record mientras en la pausa, y es que estábamos en una España muy muy diferente. Yo me acuerdo de que mi abuela, que era una señora que había pasado la guerra y muchas vicisitudes, era de la vieja escuela y de las que decían: hijo, no te signifiques. Y Andreas en este asunto se significó mucho y posiblemente lo pagó caro. No sé si con la vida, pero desde luego a nivel profesional, a nivel de cerrarse puertas, a muchos niveles. Ahora lo que viene es duro. Una cosa nada más. Habíamos lanzado una encuesta, Carmen, no se puede quedar eso ahí perdido en el limbo tampoco, y me gustaría saber qué piensa la gente del primer tema de esta noche. La pregunta era: ¿qué opinas sobre las pirámides de Bosnia, construcción artificial o capricho de la naturaleza? Pues gana construcción artificial con un 60,5% frente al 39,5% de capricho de la naturaleza. Vías de contacto, por supuesto, siempre y presentes: 2799. 276-99. No me acuerdo nunca. 276-99, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y la web de la Cadena Ser. Y lo que viene ahora es fuerte, y quiero que Javier ahonde en esto, pero lo presenta como no nuestro compañero Diego Marañón. ¿Por qué? Pues porque después de todo lo que hemos escuchado, haciendo esta biografía rápida de Andreas Faber-Kaiser, de este hombre valiente, sin miedo, que utilizaba los micrófonos para denunciar a lo que él creía que eran los títeres poderosos, y yo creo que no solo se refería a humanos, ahí también hay otra historia, no solo humanos, sino a conciencias superiores. Bueno, pues lo vemos con miedo. Ahora vamos a escuchar el documento entero. Os pido mucha atención, 3 y 22 minutos, Milenio 3, sobre todo a Santi, a Carmen, que no han escuchado este corte, porque es estremecedor, y he repetido varias veces, lo sé, pero sé también por qué lo digo. Es un poco un testamento en radio de un investigador que después va a morir. Diego, es la historia de esa entrevista de Pedro Riba, el compañero Pedro Riba. La entrevista en el 94, está ya muy enfermo, pero deja clarísimo su terror. Como dices, son unas declaraciones durísimas, una auténtica premonición que pone los pelos de punta si la escuchamos 16 años después. Él dice que tiene miedo, que va a tomarse las cosas con mucha más calma, pero por desgracia para él y para el mundo de la investigación y divulgación del misterio en España, estas precauciones llegan tarde, ya que, como has dicho también, Andreas ya estaba enfermo y muere apenas 2 meses después, el 14 de marzo del 94, en el hospital barcelonés de Can Ruti. Entonces yo, con todo lo que pasaba este verano, por ejemplo, muy fuerte, que casi me muero en julio, literalmente. No sé, que esto fue en julio. De julio ahora pues pasé la neumonía, pasé 2 operaciones, de las cuales todavía no estoy repuesto. Pues me han dado mucho que pensar, y le he cogido un grandísimo respeto a todos los temas paranormales. Y de verdad, yo he cambiado mi visión de todo en general, pero sobre todo de paraciencias y del mundo esotérico, y le tengo muchísimo respeto, y voy a medir muchísimo más lo que digo a partir de ahora, públicamente, ya sea en libros, ya sea en revistas, ya sea en radio. Yo he sido muy valiente siempre, muy echado para adelante. Es decir, me he ido a la selva solo, sin pensar en los riesgos que entrañaba. Me he ido, no sé, he investigado el síndrome tóxico del año 82 y he llegado a la conclusión de que no tiene nada que ver con aceite de colza. Lo he publicado y todo el mundo me dice: ¿estás loco? Pues no, pienso que si he llegado a esta verdad, hay que decirlo, la gente tiene que saber lo que ha pasado. Y nunca me ha pasado nada, pero ahora he cogido un poco de miedo, sí. ¿Has cogido miedo? Sí, un poco, sí. Y me sale muy mal, y espero sacudírmelo en cuanto esté recuperado del todo. Pero ese hombre valiente no se recuperó. Fallecía a los 2 meses. Antes dejaba otro legado, otro tremendo legado, llamado Confesiones entre la vida y la muerte. En esa revista que publica ese legado estaba Javier Sierra, y creo que estábamos asistiendo a un momento como no había ocurrido. No, cierto, sí había ocurrido,
Por lo menos Andreas tenía muy claro que otro compañero suyo, Alejandro Viñati, época de mundo desconocido, aparece muerto en extrañas circunstancias en una pensión de mala muerte en Caracas, y nadie sabe exactamente bien cómo. Pero ver a Andreas, al maestro Andreas de muchos, en esta circunstancia, diciendo al público que tiene miedo, casi anunciando que le va a ocurrir algo y que luego pase lo que pasó, que qué pasó, por cierto, Javier, ¿qué podemos contar de esta parte del final de este investigador? Pues fíjate, debió de tener muy presente la muerte de Alejandro Viñati, porque él falleció cuando estaba preparando un artículo sobre guerra bacteriológica, que era casi a lo que él se estaba enfrentando, o creía que se estaba enfrentando con todos estos asuntos, ¿no? Él dice que en un momento determinado, lo explica en ese artículo para la revista Más Allá, que en un momento determinado él concede parte de su sangre en una transfusión de sangre para una amiga, para ayudar a una amiga, y que es ahí donde le inoculan la enfermedad. Que eso no es la primera vez que sucede, que ha pasado ya a otras personas, y esa acusación aparece en negro sobre blanco en las páginas de una revista que entonces dirigía José Antonio Campoy y que tenía una difusión de más de 100.000 ejemplares, es decir, una revista muy importante en el panorama de la comunicación, y sus declaraciones indudablemente impactan porque al poco, el 14 de marzo de 1994, se nos va. En ese momento, y esto lo cuento como una anécdota, como un guiño también, en ese momento su compañero y su muy buen amigo JJ Benítez está escribiendo el manuscrito de un libro muy personal, muy particular, que se llama Magicafé. Y recibe la llamada, lo cuenta en Magicafé, recibe la llamada de alguien que le informa de la muerte de su hermano, de alguna manera, de investigación, que es Andreas, y recuerda otro día 14 del año 85, en el que él, junto con otra gente, estaban en un congreso de ufología, estaba Jacques Vallée, estaba Ricardo Vilchez, en fin, mucha gente en Costa Rica, hablando y bromeando, y hablaron en un momento dado de la amistad, y Andreas define la amistad como al verdadero amigo como aquel que está contigo en este lado, que ello le llama mucho la atención a Juanjo y lo recuerda en este libro, y convienen en pactar una señal. El primero que, digamos, desencarne, el primero que pase al otro lado, debe hacerlo en una fecha donde el día, el mes, el año y la hora sumen 8 o 9. Bueno, pues cuando Benítez recibe la llamada de teléfono informándole de la muerte de Andreas, él insiste hasta la saciedad en que por favor le digan la hora de la muerte de Andreas, la hora exacta de la muerte de Andreas. Cuando él hace el cálculo y suma, el número es 8. Yo no quisiera, de todas maneras, que nos quedáramos con esta imagen trágica del final de Andreas, porque él hizo muchas cosas, y me gustaría recordar, por lo menos muy brevemente, las 3 columnas, los 3 viajes que marcaron la vida de Andreas. Aquel de Cachemira, en busca de la tumba de Jesús en Srinagar, que fue muy importante y muy polémico. Tuvo otro al extremo más alejado del planeta, a la Venecia del Pacífico, la isla de Pompey, en la Micronesia, en las Carolinas Orientales, donde él fue a investigar unas islas artificiales construidas sobre pilastras de basalto por una civilización, no se sabe muy bien cuándo, algunos dicen que entre el 200 a.C. y el 1200 de nuestra era, donde se enfrentó por primera vez a una hermandad que guardaba también un misterio, la hermandad de los Samoro, que llamaban a aquel lugar Sobre el Secreto, que fue el título del libro que él escribió, y cuenta una historia que a mí siempre me ha parecido fascinante. Dice que durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses llegaron a ese lugar, a esas islas artificiales, y comenzaron a enviar bufeadores al fondo marino y empezaron a sacar sarcófagos de platino, uno tras otro, sarcófagos de platino, sarcófagos probablemente pertenecientes a esos dioses que construyeron esas islas artificiales y que desaparecieron tan pronto como esas tumbas de platino, de un metal imposible en la zona, terminaron de sacarse del fondo del mar. Y su último viaje fue a la cueva de los Tallos, en Ecuador, buscando una biblioteca de oro que supuestamente perteneció a una civilización primordial, tal vez de la época de las pirámides de Bosnia que hemos hablado en la primera hora. Y voy a decírtelo ahora, Javier. El tema de esta noche era un tema de Andreas Faber-Kaiser. Santi, una última cosa. Para los que seguís el asunto de la conspiración, ¿Andreas es caído en combate? Buena pregunta. Desde luego es víctima. Es víctima porque
como le hemos oído decir, era un tío muy echado para adelante, y tocó algunas narices de las que no se podían tocar en aquel momento. ¿Hasta qué punto lo pagó? Lo pagó. No sé si hasta el punto máximo o hasta un punto tolerable, pero desde luego sí que va en el monumento al soldado desconocido de la conspiración. Su nombre está escrito con letras de oro. Diego, ya has elegido un corte para finalizar esta biografía, esta hora casi del túnel del tiempo, que creo que lo merecía, el caso y el personaje lo merecía. Ahora, amigos, ¿sabéis lo que nos gustaría a los que estamos aquí? Que mucha gente, sobre todo gente joven o gente más mayor que no ha podido conocer a Andreas, vaya por sus libros, acuda a sus libros, bucee en busca de sus archivos de radio. No hay mayor tesoro para un comunicador que incluso después de muerto uno le escuchen, a uno le lean, porque eso es seguir más vivo que nunca. Así que nosotros damos esas ideas y cada uno puede luego intentar la búsqueda, que seguro que proporciona grandes sensaciones. Para eso comunicamos. Diego, has elegido un momento muy emocionante. Javier también estaba allí. Un momento muy emocionante. La muerte de Andreas es tremenda para el mundo de la investigación en España, para el mundo del misterio. Hay un homenaje y hay gente que resume muy bien quién era Andreas, ¿no? Sí, en mayo del 94, apenas 2 meses después de su muerte, se celebra un congreso homenaje, como dices, y creo que nadie mejor para resumir lo que significó Andreas que un amigo suyo, el ex jesuita Salvador Freixedo, que nos hace en este corte una fotografía sonora, un perfil de Andreas con su habitual vehemencia, y yo creo que queda perfectamente reflejada la esencia de Andreas Faber-Kaiser. Indudablemente, el querido Andreas era un autor maldito. Era rebelde por naturaleza. Era librepensador, era independiente y no quiso nunca acogerse al cobijo fácil de alguna institución que le pusiese un arnés a su pensamiento. Era un audaz buscador del misterio y por eso se metió solo en las selvas del Amazonas y por entre las perdidas islas del Pacífico. Era profundo y le inquietaba el porqué de la vida humana y hasta de un posible más allá, pero no admitía las infantiles explicaciones que a estos temas fundamentales le dan los diferentes credos religiosos. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Iker Jiménez. 3:33, suma 9. Andreas Faber-Kaiser, un homenaje, una historia, el túnel del tiempo. El túnel del tiempo también tiene esa intención de instruir. Nuestros misterios, nuestros temas, no son de ahora. Tienen un pasado, un porqué. Todos bebemos de diferentes arroyos que nacen en figuras como Andreas Faber-Kaiser, AFK. Diego Marañón, compañero en la verde y maravillosa Cantabria, gracias una vez más por tu labor. Auténtica hemeroteca, arqueología sonora, me decías un día. Muchísimas gracias, Diego. Muy emocionante. ¿A dónde nos llevará el siguiente túnel del tiempo? Pues ahora ni lo sabemos, pero seguro que será un placer recorrerlo en las ondas contigo. Pues como siempre, un placer también para mí, un gustazo y buenas noches a todos. Hasta pronto. Gracias, Diego. En fin, tremendo. Ahora hay noticias, ahora hay cosas, ahora hay emociones. Últimos mensajes que tienen que ver con Andreas también. Nos decía Maite desde Málaga, no conocía a Faber-Kaiser y coincido con vosotros en que fue alguien muy especial. Lo que pasa con gente así de especial es que resulta incómoda a algunos y por eso nos los arrebatan. Andreas, buen nombre para un gran investigador. Los andreses nos encanta que nos pongan trabas. Seguro que ahora tendrá las respuestas a muchas de sus preguntas. Suerte, maestro, nos decía Andrés de Badajoz. No conocía a Kaiser ni a Daniken, me los descubristeis vosotros. Conocía a Alés y a Benítez. Gracias a mi padre, mis hijos os conocerán, nos dice Rafa desde Valladolid. Qué viejos nos hace ya con esos mensajes. Bueno, pero es bonita, es la rueda del misterio. Carmen, esto sigue. Ojalá todos fuésemos librepensadores como Andreas Faber-Kaiser, nos decía Manuel desde Valladolid. Qué bonita es esa palabra, librepensador. Y luego sigue habiendo muchos mensajes, Iker, para dar el pésame a la familia de José Antonio Labordeta, como el de José, que dice: hola amigos, mi pésame para la familia. Soy José de Castellón, se va un gran viajero, descanse en paz. Temas apasionantes como cada sábado en Milenio 3. Gracias por estar ahí, sois los mejores. Bueno, ahora hay muchas noticias, Carmen, preparadas. Luego seguimos con los mensajes, pero antes me gustaría, Carlos Largo, compañero,
que viajemos por qué pasó un día como este. Es una sección que a mí me encanta personalmente. Me gusta enterarme de qué pasó con el misterio en un día como este. Y después venimos con un montón de hallazgos, descubrimientos, noticias para debatirlos todos juntos. ¿Qué pasó tal día como hoy? 19 de septiembre de 1919. Un guardacostas norteamericano descubre los restos del Valvanera. Días antes el barco español había zarpado rumbo hacia La Habana desde Santiago de Cuba con casi 500 personas a bordo. Sin embargo, la tragedia les acechaba. Una feroz tormenta hizo desaparecer misteriosamente la embarcación en muy pocos minutos. Minuto a minuto, crece el terror a bordo. Los pasajeros se preguntan si su historia tendrá un final feliz, si sus ojos llegarán a contemplar las paradisíacas campiñas de Cuba a la luz de un nuevo día, o si por el contrario nunca verán amanecer. 19 de septiembre de 1936. Se realiza la famosa fotografía de la Dama de Marrón de Rainham Hall, una clásica instantánea que fue obtenida por dos expertos fotógrafos que acudieron a la misteriosa mansión y se encontraron ante lo insólito, una extraña nebulosa que bajaba frente a ellos por los escalones principales de la casa. En torno a esta aparición, a esta figura, la verdad es que ha habido muchos más testigos, Iker. Incluso ha habido militares que se han quedado a dormir allí noches enteras para enfrentarse a este supuesto fantasma que pertenecería a Dorothy Walpole. Aquí la vemos, incluso se le ha dado forma. Lleva el traje marrón que todos los testigos describen, por ello se la llama la Dama de Marrón. Y uno de los capitanes, el capitán Maryland, incluso llega a disparar a ese supuesto espectro. La bala, Iker, se quedó incrustada en una de las puertas porque le dio tal susto. Además dice que su mirada y su sonrisa le escalofriaron la sangre. 19 de septiembre de 1961. Tiene lugar la presunta abducción del matrimonio formado por Barney y Betty Hill, una de las primeras experiencias ovni de la historia que puso el punto de partida para que otros casos similares salieran a la luz. There was one person there who spoke English in a very... Había una persona allí que hablaba inglés de manera muy limitada. Trató de convencernos de que no nos haría nada malo, que simplemente iban a hacer unas pruebas simples. Fuimos examinados de una manera muy similar. Estaban interesados principalmente en nuestros ojos, orejas, nariz, garganta. Ears, nose, throat. Hicieron un análisis de nuestra piel, de nuestro pelo y nuestros pies. And I'm interested in our feet. 19 de septiembre de 1985. Se produce el trágico terremoto de 8,1 grados en la escala Richter de Ciudad de México, una devastadora catástrofe que hoy en día es recordada por su escalofriante cifra de muertos y las increíbles historias de algunos supervivientes, como los célebres niños milagro del Hospital de Juárez. Ocurrió a las 7:19, 7 de la mañana con 19 minutos. El epicentro se localiza en las coordenadas 16.5 grados de latitud norte y 103 grados de longitud oeste, aproximadamente a unos 350 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Fue sentido, dice el sismológico, en la Universidad Autónoma de México y se sintió en el 8º grado en las costas de Guerrero y Michoacán y de 8º grado en esta Ciudad de México. 19 de septiembre de 2004, la efeméride de Milenio 3. Dos oyentes de la nave del misterio enviaban al programa 3 grabaciones psicofónicas realizadas en Belchite, voces y lamentos que inauguraban la sección El oyente investiga. Son una serie de lamentos, Carmen, una serie de lamentos aparentemente sin ningún tipo de sentido, muy bruscos, toda la grabación es muy brusca y puede ser también por el formato en que luego se ha enviado en MP3, oreja pegada al receptor, esté donde estéis, una serie de lamentos. Carlos Nicolás, ¿vamos con ellos? Venga. Perfecta la sintonía de Alan Parsons después de este impacto de escucharnos. Es extraño, Carmen, escucharnos a nosotros mismos, sí, hace unos años. En fin, espero que nos sigan soportando, que nos sigáis soportando. Perfecta música, como digo, para hablar del mar, de las profundidades, de un hallazgo increíble hace ya algunas semanas, pero cuando uno va pensando en los datos se queda absolutamente alucinado. El Leviatán, casi nada, Javier, el Leviatán, el animal relacionado con Satanás, con casi un enviado del demonio en las antiguas escrituras, y que le han puesto como nombre Leviatán. ¿Y sabes dónde ocurre el hallazgo?
¿Dónde? Sorpréndeme. Amigo, pues entonces te voy a sorprender, porque nosotros sí hemos hablado con los arqueólogos que han descubierto este monstruo de casi 20 metros de largo, con los dientes más grandes de la historia de la naturaleza, de los depredadores, casi 40 centímetros de dientes, que devoraba cachalotes y ballenas, y que en unos mares muy especiales, hoy desiertos muy especiales, quedó varado. Solo un ejemplar. Rodolfo Salas. Y si como Javier queréis saber en qué lugar exacto se ha descubierto este monstruo increíble, Leviatán de verdad que vivió y existió, escuchad. Bueno, no sabemos nada de su extinción porque solo se conoce un espécimen, o sea, se conoce un individuo de toda una población enorme de estos animales que seguramente habitaron los mares. No sabemos en qué momento se extingue, pero probablemente haya sobrevivido mientras sus presas, los cetáceos de tamaño mediano, que existían en gran cantidad en esta época del Mioceno y Plioceno, existieron. Probablemente su extinción date de hace unos 4 millones de años más o menos. Por primera vez tuvimos la oportunidad en el desierto de Ocucaje, que queda al sur de Lima, encontrar restos del cráneo y la mandíbula de este depredador gigante, al cual denominamos Leviatán. El cráneo mide más o menos 3 metros de largo y cada diente unos 36 centímetros. Son los dientes más grandes de un depredador que se conocen. Habitó los mares del Perú y seguro de algunos otros en algunos otros lugares, pero por ahora no se conocen restos. Seguramente era un depredador de superficie, debe haber competido por el alimento con el gran tiburón, el Carcharoples megalodon, el gran tiburón de los mares del mundo. Así que para nosotros ha sido realmente una sorpresa y un placer poder estudiar un fósil de estas características, ¿no? Os imagináis la prehistoria entre el megalodón, el tiburón blanco gigantesco, y este Leviatán, y os aseguro que el lugar donde aparece el único espécimen del Leviatán Ocucaje es de todo menos un lugar habitual, y normal. ¿Qué decía el doctor Cabrera? Bueno, es un desierto que evidentemente los que estamos sentados en esta mesa lo hemos pateado, tenemos el polvo de ese lugar en las botas y es un sitio extraño, como buen desierto del sur del Perú, lugar de muchos misterios y la cuna de las piedras de Ica, donde se hablan de muchos de estos especímenes. Por cierto que a las piedras de Ica, Iker, un día le tendríamos que dedicar un túnel del tiempo. O dos. Admitida la idea, desde luego, pero es que el profesor Cabrera, el enloquecido para muchos el profesor Cabrera, tenía fotos en su despacho de grandes huesos y hablaba de dinosaurios desconocidos, Santi, es increíble, ¿es verdad? Y decía que estaban allí, que eran muestras, pero que nadie le hacía ni repajolero caso, que él decía eso. Bueno, pues vaya, aparece el Leviatán, llega a la universidad y es un bicho único en su especie en el mundo. Madre mía, a ver si el doctor Cabrera tenía más razón de la que parece. En fin. Al final, Javier, Santi, Carmen, parece que mucha gente que no es arqueóloga llega y descubre cosas. Y bueno, luego se irán admitiendo o no. Pero escuchadme, bueno, escuchad a Carmen mejor, porque lo que viene tiene que ver con el mar, con el terror del mar y con una curiosísima serendipia, casualidad. Pues sí, hace unos días unos pescadores en Bahamas izaban entre sus redes a un gran tiburón tigre de 4 metros y se quedaban alucinados porque desde sus fauces salía una especie de mano. Cuando llegaron a la playa avisaron a la policía de Bahamas y tras abrir al tiburón descubrieron que no solo había una mano, estaban 2 brazos, parte de un torso y también un pie, el pie derecho. Hicieron los análisis pertinentes para ver a quién pertenecían, porque había habido varias desapariciones en esos días de gente relacionada con el mar, y después de esos análisis se han dado cuenta de que el cadáver pertenece a Judson Newton, de 43 años. Este hombre había salido con unos amigos a pescar, la barca se había estropeado, estaban cerca de la orilla y decidió ir nadando para pedir ayuda. Bueno, pues no llegó. Lo que no se sabe es si a este hombre se lo comió vivo el tiburón o si estaba ya muerto y se lo comió. Eso es lo que están intentando averiguar. Es más probable que sea vivo, siendo un tiburón. Bueno, la serendipia, que precisamente el tiburón fue capturado en la playa donde se grabó Tiburón, la venganza. Con lo cual, esa serendipia de se graba allí la película con un gran tiburón y de repente capturan un tiburón
que de verdad se había comido a una persona. Los tiburones y sobre todo ese mito, Santi, que muchos cuentan, Javier, que puede haber todavía gran tiburón blanco, el megalodón, en algunos lugares, y es que al final no sabemos nada de casi nada. Este Leviatán ni se intuía que podía haber un depredador así. No, vamos a ver, en cuanto a la existencia de un tiburón de ese tamaño, sin ningún problema. O sea, yo creo que sabemos bastante más del espacio exterior de lo que sabemos de nuestros mares. Y la verdad es que lo del megalodón es que me ha dejado... Estaba pensando lo que es un diente de 30 y tantos centímetros. 40 centímetros. E imaginarme la boca que corresponde a eso. Y entonces ya... 3 metros. Te quedas... Es que es increíble. Es un autobús con dientes que viene hacia ti. O sea, eso los siluros de Chernóbil los deja pequeños. Por cierto. Mañana, entre otras muchas cosas, viene Javier Sierra a hablar de los pilares de la Tierra. Oye, felicitamos a 4. Hombre, ¡qué pelotazo! Audiencia, ¿eh? ¡Qué pelotazo lo de los pilares de la Tierra en 4! ¿No? Una serie sobre catedrales, sobre construcción, Edad Media, 31%, que es como para, vamos, no sé, como que les toque el gordo de la lotería. Sí, como para algo para sacar en nuestro programa. Gracias. Paranormal. Y Javi va a contarnos, Javier Sierra va a contarnos cosas de los pilares de la Tierra y la versión real. Pero aparte de investigaciones que hemos hecho Carmen y yo sobre el terreno, y que espero que os gusten, mañana antes, sobre las 11:30. 11:30 no os podéis... Qué bien, que nos ponen antes, sí, pero por fin. es terrible, también, la Tanta competencia... gente que lo pide. La competencia es muy dura también, Pues bueno, ya que lo pedís tanto, por favor, tenéis que estar con nosotros. Pero es que hay un reportaje de Santiago Camacho dentro de Chernóbil. Os aseguro que eso es... Iba a decir oro puro, plutonio puro. O sea, es increíble lo de Santi, de cronista. Mis felicitaciones, compañero. Un reportaje excepcional, periodismo del que luego pues muchos pueden decir qué gran reportaje, pues no es en Cuarto Milenio y se puede ver. No, es impresionante lo que ha hecho Santi Camacho. Mañana a verlo. Lo que ha hecho el equipo, porque la verdad es que ayer vi yo también el resultado final ya retocado y maravilloso, y lo que ha hecho el equipo de Cuarto Milenio, el equipo de vídeo, de sonorización, con el material bruto que te ha ido de allí, de verdad es que no tiene nombre. Bueno, que lo vean sobre todo, no tanto por mi trabajo, sino por el de ellos. Pero hay que estar en Chernóbil, ya contaremos cosas. Por cierto, una noticia que cambia el tercio. En Bosnia, hablábamos de Bosnia. Escuchad, amigos, qué hallazgo. Pues se han encontrado los cadáveres de 348 personas en un embalse, se llama Perukac. Tenemos incluso a una de las personas, a Yasmina Mamelitza, que desde allí nos cuenta los hallazgos, cómo y dónde se han producido. Peruchat Lake es un gran lago artificial construido cerca del río Drina. Los restos se encontraron por accidente porque se tuvieron que hacer algunas reparaciones en una central hidroeléctrica y el agua del lago se tuvo que vaciar. Se descubrieron más de 300 casos de restos humanos, pero estos no representan individuos completos. La mayor parte de ellos están separados. Por el momento ninguno de los huesos ha sido identificado, pero en cuanto finalicen las excavaciones empezaremos a trabajar en ello. Pero es que hay anomalías muy grandes. Claro, ¿a quién pertenecen estos cadáveres? Bueno, por las primeras pruebas que se han hecho han demostrado que pertenecen a personas cercanas en el tiempo, porque al parecer fueron víctimas de la guerra que se produce en Bosnia entre 1992 y 1995. Pero la anomalía es que también se han encontrado cadáveres que pertenecen a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, a alemanes de la Segunda Guerra Mundial y a soldados austrohúngaros de la Primera Guerra Mundial. En el mismo yacimiento. En el mismo yacimiento. También se han encontrado restos de niños de 3 años más o menos, por lo que han identificado, y cadáveres que tenían los miembros atados, las manos y los pies atados. La verdad es que nos ha dejado, incluso a los especialistas que se encuentran investigando allí, un poco perplejos, porque los cadáveres que pertenecen a la guerra de Bosnia sí que se sabe que fueron lanzados a un río cercano que acaba en ese lago. Pero ¿qué hacen allí los cadáveres de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial? Se lo hemos preguntado a Yasmina y esto nos ha contestado. Por lo que todavía no podemos saber quiénes eran las víctimas, pero sabemos con seguridad que al menos 90 de ellos pertenecen a personas muertas en el reciente conflicto bélico de Bosnia-Herzegovina. Y también sabemos que al menos 10 pertenecen a personas que fallecieron mucho antes, en la Segunda Guerra Mundial o incluso en la Primera Guerra Mundial. Bueno, fosas de la muerte está ocurriendo
parecen viajeros del tiempo, ¿no? Entre esos cadáveres aparece alguien que no tiene nada que ver. Seguiremos investigando y, por supuesto, con voces desde el lugar de los hechos, como es nuestra obligación. Hay una noticia que desde que Javier Sierra me la comentó, que tiene que ver con el ADN, yo le estoy venga a dar vueltas a la cabeza. Es una historia que tiene diferentes posibilidades para ser observada. Mucha atención, tiene que ver con el ADN, o sea, nuestro código más interno, más nuestro, inamovible para muchos, para la ciencia, y que parece que también reacciona con el exterior. ¿Cuál es la noticia, Javier? Pues no es una noticia que venga de un medio de comunicación de la New Age ni especulativo, sino que el origen es una revista científica médica norteamericana, es el Annals of Internal Medicine, que publicaba el pasado mes de agosto los resultados de un estudio con 501 marineros de los que participaron en las tareas de limpieza del Prestige, que como recordaréis fue esa catástrofe ecológica brutal que tuvimos que sufrir en la Costa da Morte en Galicia a finales del año 2002, y compararon el ADN de esos 500 submarineros que participaron en las tareas de limpieza en las playas del Chapapote con otros 177 que no lo hicieron. El resultado es muy curioso porque el informe muestra que los marineros españoles que participaron en la limpieza de la marea negra en la costa tienen una mayor frecuencia de síntomas respiratorios y alteraciones cromosómicas en los linfocitos, alteraciones cromosómicas en el ADN, en comparación con los que no participaron en la limpieza. Y dice que esos daños en el ADN, en los linfocitos, son susceptibles de provocar mayores riesgos de cáncer. El informe dice también que no están, claro, no pueden demostrar a ciencia cierta que haya sido el chapapote el causante de esa alteración cromosómica, pero sí que previenen que ante cualquier otra catástrofe futura como la del Golfo de México, que todavía seguimos sufriendo, habría que tener una especial precaución, porque, y esto es la conclusión del Annals of Internal Medicine, parece que efectivamente las cosas del ambiente pueden alterar el ADN. Esta música siempre como energía positiva. Que también puede alterar el ADN. Es que acabo de decir, estaba pensando, lo digo, si esto es así, la implicación que tiene esta noticia, yo creo que hace unas semanas ya que Javier envió esta noticia y dijo, cuidado con esto, no ha habido eco. Y me gustaría en los últimos minutos de debatir esto porque yo creo que es la noticia. Es decir, que nuestro ladrillo más interno pueda verse afectado para mal y por lo tanto, como en este caso, también para bien, con estímulos externos. O sea, estamos hechos ya totalmente, construidos genéticamente. Alguien dice, no, esto es de la genética, o sea, no se puede cambiar. O el exterior, por ejemplo, esta música, puede realmente vibrar en nuestro alma interna y cambiarnos. Chicos, es que esta noticia es tremenda. Y esto lo mantiene mucha gente de la New Age, no le hacen mucho caso por eso a nivel científico, es lo de fuera o tu actitud cambia hasta tus genes. Claro, es que damos por hecho cosas como la teoría de la evolución, que todos comulgamos con ella y desde luego, pero los mecanismos en que se van produciendo esas mutaciones que nos llevan... Bueno, habría mucho que hablar también de eso, pero bueno, sí. Pero los mecanismos son todavía muy misteriosos. Realmente puede que nosotros estemos todavía evolucionando, puede que el ser humano tal como lo conocemos ahora no sea el último camino y estemos reaccionando a los estímulos que nos dan y una nueva especie, el Homo contaminatus, resistente a los agentes ambientales, a los agentes nucleares, a todo este tipo de cosas, pues acabemos cediéndole el puesto. ¿Y en el sentido positivo? ¿Qué extraéis de esto? Pues que no todo es físico. Yo creo que puede haber también estímulos, estremecimientos que nos hagan cambiar nuestro ADN. ¿Por qué no? Fíjate, los antiguos ya lo decían. Andreas Faber-Kaiser, en Las nubes del engaño, incluye una cita de Mahoma que es muy significativa, extraída del Corán, y que tiene algo que ver con esto. Dice, asistir a las lecciones de un sabio, estremecerse con las lecciones de un sabio, es más meritorio que hacer 1000 genuflexiones, que visitar 1000 enfermos, que seguir 1000 entierros. Aquí nos estremecemos constantemente y queremos que os estremezcáis con nosotros, y no solo con el miedo, sino con esta sensación casi de epifanía, ¿no? De algunas cosas, con algunas gentes, con algunas obras, con algunas emociones. Qué bonito sería, Carmen, que por ejemplo esto, cuando ponemos siempre con un sentido,
sea el programa que sea, por muy crudo que haya sido el tema, siempre ponemos esta música porque a nosotros nos impactó, sin duda nos cambió de alguna forma. Y a más gente. Eso es lo importante. Willy la está poniendo hoy en su boda, a la entrada del banquete. ¡Alegría! Bueno, felicidades. Os escucharé a través del podcast porque no queda bien entrar con los cascos en el baile, Qué pero bueno. que va a poner alegría en la entrada al banquete. Cuánta gente que le está pasando mal dice que se siente mejor con esta canción. Es que no hay duda, pero es que ahora no es solo una sensación subjetiva. Parece que el ADN de verdad reacciona. Ojalá sea así. Desde México nos escribió la semana pasada un amigo que estaba con su mujer esperando un bebé, pues que ya lo tiene aquí. Un nuevo milenario, Lorenzo. Y también nos decían Felipe y Mari, los papás de Víctor, que se duerme escuchándonos, que con nuestras voces parece que le entra el sueñito a ese Oye, bebé. hay una historia maravillosa que va a quedar un poco como de a ver qué dices tú Tengo ahora que dar esto. los ganadores, ¿eh? Sí, pero es que en Soria, en un pueblo de 3 habitantes, ha nacido un niño, se llama Iker y se apellida Jiménez. Y nuestra amiga Eva, del y en mundo México de Soria, sí. ha nacido un niño, te han mandado la foto y le han puesto Sí, Iker. me ha hecho mucha ilusión. Un Iker en México, cuando Sí. digan ¿de dónde viene Sí, este pero nombre? en un pueblo de Soria, no sé qué ha pasado, y el niño se llama así, se apellida así, y el diario de Soria, de tu amiga Eva, también amiga común, iba a cubrir, ¿no? En ese pequeño pueblo, muy de Sánchez Dragó. Es Soria, y en Soria puede pasar cualquier cosa. Viva Soria. Os ponéis a hablar y sois como el abuelo Cebolleta. La historia miente, de Eric von Daniken, El que pruebas que faltaba. muestran la existencia de otro pasado, publicado por EDAF y con un gran prólogo de Javier Sierra. Y un nombre bien grande, prólogo de Javier Sierra. Buenas noches, soy Gaby. Una duda que me planteo es ¿qué civilización habría habitado Europa 32.000 años antes de Cristo, tan avanzada para construir estas pirámides? Pues un libro para él. El otro es para Leticia, que nos decía: me gustaría saber si existe similitud en cuanto a situación, latitud o con constelaciones en referencia a los otros grupos piramidales. Gran tema. Y el último para Manuel Peláez de Valladolid. Escalofriantes palabras antes de su muerte. Parece que lo intuía. Por vosotros estoy leyendo el libro de JJ Benítez, Caballo de Troya. ¿Cuántos libros han vendido esta semana de Caballo de Troya? Pero el próximo, antes de leer Caballo de Troya 2, va a ser Pacto de Silencio. Seguid así, no cambiéis. Santiago Camacho, maestro, que mañana te vemos en Chernóbil, en la zona de exclusión. Maravilloso, un fuerte abrazo. Otro para todos. Gracias por estar aquí, gracias por pertenecer a este programa donde lo pasamos tan mal a veces y también casi siempre. Javier Sierra. Es un placer volar con vosotros cada noche. Gracias, Javier. Carmen, y mañana un reto importante, de verdad, yo pido la Mañana ayuda de los amigos. persiguiendo el misterio ahí en el lugar de los hechos. Vaya ahí que caso, nos hemos ido. Vaya caso en Extremadura, ¿eh? Carlos Largo, Noel Calero, gracias como siempre. Dentro de 7 días, más aventura, más misterio, más aprendizaje. ¡Feliz semana!